Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Es para mí un gusto poder saludarles nuevamente a través de este medio. Y pues hermanos, en esta ocasión me tocó la hermosa bendición de poder dirigir la alabanza a nuestro Dios. Y yo les invito, hermanos, a que le demos una oración al Dios nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta noche, Señor, te damos gracias porque nos permites estar reunidos una vez más a través de este medio para adorarte y exaltar tu nombre. Te rogamos que sea tu Espíritu Santo quien nos dirija para darte la honra que solo tú mereces, Señor, y que tu reino se establezca en cada uno de tus hijos y en cada hogar. Padre amado, te pedimos que nos perdones por todo lo que te hayamos ofendido en este día, para que nuestro canto llegue limpio a tu divina presencia. Te lo pedimos, Padre, en el dulce nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y hermanos, dice en la palabra de Dios, en Romanos 8, versículo 35 al 39, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, a causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora, hermanos, les invito a que entonemos el canto, ¿quién nos separará?
Dice en el Salmo 30, versículo 11 y 12, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Los invito, hermano, que entonemos el canto, has cambiado mi lamento. Y ahora, hermanos, sigamos adorando a nuestro Dios, entonando el canto, celebrar a Cristo.
invito que vayamos a la palabra de Dios en el Salmo 18, en el versículo del 1 al 3, que nos dice así: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Les invito, hermanos, a que entonemos el canto digno.
ahora, hermanos, para terminar estos momentos de alabanza, les invito a que vayamos a la palabra de Dios en Isaías 26, versículo 3 y 4, que nos dice: Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Sigamos confiando y perseverando en el Señor, hermanos. Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Les saludo a todos ustedes, esperando ya estén reunidos con su familia para escuchar el consejo de Dios a través de esta consideración de su palabra. Y como usted lo recordará, en este mes de febrero el área de comunión le corresponde en los días miércoles compartir con nosotros el tema general que tiene como título La iglesia que Dios quiere de nosotros, y que ya lo hemos escuchado a través de miércoles atrasados, como es miércoles 3, una iglesia que practica la sana doctrina basada en la palabra de Dios. Miércoles 10, una iglesia que viva en unidad. Miércoles 17, una iglesia valiente que comparta la palabra de Dios. Y hoy miércoles 24, me corresponde compartir una iglesia donde la adoración a Dios sea su forma diaria de vivir. Y para esto le invito para que ahí en casa, junto con su familia, abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 7, y vamos a darle lectura de los versículos 16 al 20. Dice así: Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos lo conoceréis. Así, junto con su familia, oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche nos acercamos hasta tu divino trono de gracia. Oh Señor, agradeciéndote infinitamente tu bondad, tu misericordia, que nos permitas estar reunidos en familia, que nos permitas, Señor, estar por unos momentos reflexionando en tu palabra. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por todo lo que tú nos permites, Señor, y queremos llevar a ti nuestra vida. Queremos que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestros sentidos espirituales, Señor, para retener tu palabra, pero más que eso, Señor, a ti te interesa mucho que la podamos poner por obra. Por ello que en esta noche, Señor, llevamos a ti nuestra vida en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, pues, en esta noche, al considerar el título del tema que nos ocupa en esta noche, entendemos que se refiere a quién. Bueno, puesto que ya sabemos que la iglesia del Señor es una y que ésta está estratégicamente colocada en diferentes partes del mundo, entonces podríamos generalizar y compartir este mensaje en este momento
a la Iglesia Universal. Y hermanos, corríjanme, pero pienso que sería imposible hacerlo, sobre todo para mí, que me corresponde compartirlo. Por ello que hacía la pregunta, entendemos que se refiere a quién. Bueno, pues se refiere, este tema está dirigido a usted y a mí. Así es que una iglesia que practica la sana doctrina, una iglesia que vive en unidad, una iglesia valiente para compartir el evangelio, bueno, pues también requiere ser una iglesia donde la adoración a Dios sea su forma diaria de vivir. Pero ¿cómo nos daremos cuenta que mi adoración es a la que Dios, que es la que Dios quiere de mí? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Nuestra adoración a Dios debe ser el reflejo de Cristo en mi diario vivir, en su diario vivir. La adoración a Dios debe ser esa vida rendida, postrada a Dios. Así es que la adoración a Dios es vivir rendido, postrado, siempre ante Él en todas mis acciones. Pero, nuevamente la pregunta, ¿cómo daré evidencia de que yo estoy viviendo esa vida de adoración a Dios? Alguien tiene que notarlo. Alguien tiene que verlo. Así es que esto es algo muy importante que podamos entender, hermanos. Adorar no es solo cantar, no solo es orar, no solo es leer la Biblia, no es que estar todos los días en el templo, no es que yo sea muy capaz, un hombre con un intelecto muy alto, con una capacidad enorme. No, mi vida de adoración a Dios, decía, lo repito, es vivir rendido o postrado a Él. También quiero decirles que a lo mejor estamos pensando, sí, rendirme o postrarme es hincarme, no sé, 2 horas, 3 horas orando a Dios. Si usted quiere, mediodía, pero de ahí me levanto y bueno, con mi vida cotidiana. El rendirse a Dios, el estar postrado a Dios, es una adoración continua. Esto de hincarme, orar a Dios, leer la Biblia, todo eso es algo que debe ser cotidiano. Es algo que debe ser en nuestra vida diaria. Pero el permanecer rendido a Él, el permanecer postrado a Él, es que usted y yo podamos hacer la voluntad del Señor. Es que en todo momento podamos estar haciendo la voluntad de Él. Así es que, ¿cómo la gente se podrá dar cuenta de que mi adoración a Dios es ese reflejo
de Jesús. Mire, para hacer un poquito de memoria, recordemos que en el Evangelio de Mateo vemos cuando Jesús inicia su ministerio, en el capítulo 5, su primer sermón del monte o las bienaventuranzas, a partir de ahí hasta el capítulo 7, vamos a encontrar, cuando usted revisa su Biblia, encontramos una serie de enseñanzas para la iglesia. Por lo que en esta ocasión nos ocuparemos de reflexionar en los versículos 16 al 20 del capítulo 7, cómo Jesús enseña acerca del fruto en la vida de las personas. Y como ya hemos leído en Mateo, en su capítulo 7, el versículo 16, leemos, dice, por sus frutos los conoceréis. En una versión más actual, dice, por sus frutos los conocerás. En lenguaje actual, por sus frutos los conocerás. Por eso decía que nuestra adoración tiene que reflejarse y alguien la tiene que ver. Bien, así es que este versículo inicia, por sus frutos los conocerás. Pero inmediatamente Jesús hace una observación en forma de pregunta y dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Por ejemplo, Lucas, en su capítulo 6, versículo 44, él habla que no se puede recoger o cosechar uvas de las zarzas. Entonces encontramos la palabra zarzas, abrojos y espinos. Y bueno, esto precisamente se refiere a plantas o árboles que están cundidas de espina, que producen mucha espina. Por ello que él hace esta observación. Dice, no podemos recoger uvas o higos, no podemos ir a cosechar de esos árboles esos frutos, porque son incapaces de darlo. Así es que él continúa diciendo en los versículos 17 y 18, dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Pero aquí posiblemente es bueno que podamos entender que Jesús no se está refiriendo solamente a los árboles, solamente está tomando un ejemplo, porque encontramos en Lucas, en su capítulo 6 y su versículo 45, dice, el hombre bueno. Entonces, si se da cuenta, está haciendo una referencia al hombre, o sea, a las personas, como lo decía hace rato. Dios se está refiriendo a usted y a mí, pero está haciendo una comparación con estos árboles. Ahora bien, si nosotros leemos así de corrido, pues
como que nos encontramos así como un juego de palabras que están invertidas y veces hasta para leerlas como que nos costará un poco de trabajo. Pero aquí lo que él está haciendo referencia es precisamente a lo siguiente. ¿Cómo podemos usted y yo reflejar una vida de adoración? Si en este caso pudiéramos compararnos a ese árbol malo, versículo 18, no puede, dice, el árbol malo dar frutos buenos, no puede. Y entonces esto nos debe llevar a pensar a que cuando nosotros no conocíamos de Dios, ¿qué frutos buenos o qué adoración a Dios pudiéramos haber dado o dábamos? Recordemos tiempo atrás cuando usted y yo no teníamos a Jesús en nuestro corazón, nosotros precisamente nos parecíamos a este árbol malo que no puede dar frutos buenos. Y bueno, lo podemos también ver a través de la Biblia, a través de muchos hombres. Podemos recordar que la Biblia no está escrita por pura gente buena. Nos damos cuenta que al revisarla, al leerla, al estudiarla, nos damos cuenta que no es así. Y podríamos tomar de ella diferentes ejemplos, desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, en fin, a través de toda la Biblia podemos darnos cuenta de muchos hombres, de muchas personas, ¿sí? Hombres, mujeres, que en su vida anterior no tenían a Dios y por lo tanto no podían reflejar la adoración a Dios. No lo podían hacer. Así es que, y estamos leyendo entonces que ese fruto pues no se podía dar en ninguna manera. Así es que podríamos ver en el caso de Saúl, un ejemplo. Saúl recibió instrucciones de Dios, pero pese a todo eso, y no tardando mucho tiempo, él no fue obediente a Dios, él fue desobediente. Entonces nos damos cuenta que sus frutos pues eran malos. Así podemos darnos cuenta de quién era, por ejemplo, Mateo. Era también un hombre que no podía dar buenos frutos porque él no conocía de Jesús. Podemos acordarnos también o recordar a este hombre chaparrito, Zaqueo, que él le interesaba ver a Jesús. Pero cuando leemos a Zaqueo, nos encontramos de que pues él era un hombre que había adquirido algo de riqueza, pero mala vida. Sin embargo, podemos ver la transformación, el cambio. Cuando Jesús llega a su vida, él mismo pudo decir: Señor, si a alguien he defraudado, yo le voy a regresar
cuadruplicado todo. Así es que nos podemos dar cuenta que es necesario que Dios pueda llegar a nuestra vida, que nosotros, que usted y que yo podamos aceptar a Jesús, que le podamos decir sí a Jesús, para que entonces a través de ese momento usted y yo podamos reflejar. Por eso preguntaba, ¿cómo podemos dar evidencia de que yo adoro a Dios o de que usted adora a Dios? Así es que a partir de entonces, así podríamos hablar de varios personajes. Por ejemplo, la mujer samaritana. La mujer samaritana, cuando no conocía a Dios, ella, o sea que no había hecho un pacto con Jesús, un pacto con Dios. Sí conocía de Dios Padre, porque cuando tiene esa plática con Jesús, ella le empieza a hablar de Abraham, de Moisés y en fin. O sea que sí tenía idea quién era Dios, pero aún ella no tenía un trato con él, no había hecho un pacto con él. Por eso que nos damos cuenta cuando Jesús platica con ella, tan solo el poder estar platicando con ella, eso hace posible que ella cambie sus ideas, cambie de actitud y lejos de esconderse, ahora va y hace público todo lo que le dijo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en ella? Vemos las dos cosas que estamos leyendo aquí. Un árbol malo que da frutos malos. Pero también vemos cuando ya hay una relación con Dios, entonces ella empieza a dar frutos buenos. Así es que, y así todos nosotros, siempre va a haber un comienzo. Siempre va a haber una primera vez. Qué importante es entonces que usted y yo en determinado momento hayamos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y esa es la razón por la cual a Dios le interesa también que usted y yo seamos esos transmisores, para que aquellas personas que no dan buenos frutos puedan dar buen fruto. Pero en nosotros, para que ellos den buenos frutos, bueno, pues tiene que comenzar por nosotros. Tenemos que iniciar por nosotros mismos. Así es que hasta aquí podemos darnos cuenta que Dios, a través de su Espíritu Santo, está haciendo un trabajo en nosotros, está trabajando de tal manera que entonces sí, usted y yo podemos empezar a vivir esa vida de adoración. Podemos llevar a cabo esa nueva vida. Por ello que entonces nos damos cuenta que una vez que usted y que yo somos esas personas que aceptamos a Jesús y que nos hemos rendido a Él, que nuestra vida diaria es siempre postrada a Él. Quiere decir esto, decía hace un momento, el estar pendiente de sus mandamientos, el acatar todo lo que dice su palabra. Llevar a cabo, por eso dice, pero pues mis mandamientos no son gravosos.
cuando usted y yo atendemos a los mandamientos del Señor, hermanos, todo esto es para bien propio, para bien personal. Así es que a partir de ahí, ya nuestra relación, ese cambio en nosotros ya es muy diferente. Y se va a notar muy fácilmente, porque vamos a externarlo, lo vamos a convivir, vamos a compartirlo, ¿sí? No lo vamos a guardar, ¿sí? No lo vamos a tener por ahí, a lo mejor escondidito, no, sino que lo tenemos que estar compartiendo, lo tenemos que estar dando. Entonces, es ahí cuando entonces ya podemos leer el versículo 17, dice, así todo buen árbol da buenos frutos, así todo buen árbol da buenos frutos. Quiere decir entonces, la otra parte de este versículo dice, pero el árbol malo da frutos malos. Otra vez, como que hace énfasis en ello. Pero aquí lo importante es que dice, así todo buen árbol da buenos frutos. Aquí nos lleva a otro paso más. Quiere decir que ahora usted y yo, ahora ya no somos ese árbol malo. Ahora ya no somos ese árbol que daba malos frutos. Ahora usted y yo estamos dando buenos frutos. Así es que por eso dice, todo buen árbol. Fíjese el título que el Señor nos da, todo buen árbol. Mire, en Lucas, en su capítulo 6, leemos el versículo 45. Lucas capítulo 6, versículo 45 dice así, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Repito, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Así es que, por lo tanto, el árbol bueno no puede dar frutos malos, ya no los puede dar. Yo quiero que ahí en esa parte usted y yo lo podamos comprender. Sí, en algún tiempo que no conocíamos a Dios, no dábamos buenos frutos, pero ya una vez que conocemos al Señor, ya nuestra vida es diferente, de tal manera que el apóstol escribe, dice que las cosas viejas pasaron y ahora vienen a ser todas hechas nuevas. También el apóstol Pablo en los Romanos, él escribe lo siguiente, dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Yo creo que pues ha sido algo maravilloso para nuestra vida. El que Jesús haya llegado a nosotros, el que haya tocado la puerta de nuestro corazón y que se la hayamos abierto. A raíz de entonces empezamos a dar esos buenos frutos. Esta lectura que hice de Romanos, yo en lo personal puedo darme cuenta cuando en el versículo 21 hace la pregunta, ¿pero qué fruto tenías de aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? Porque nos acordamos, hermanos, cuando hacíamos cosas
o sea, dábamos frutos malos, en una palabra. Cuando éramos esos árboles o esas personas, esos hombres o mujeres que dábamos frutos malos, que no podíamos dar un fruto bueno de ninguna manera. Pero dice el apóstol, bueno, es cierto, nos acordamos y ahora nos avergonzamos. Ahora, cuando nos acordamos de eso, inmediatamente vamos a Dios y le volvemos a decir, Señor, perdóname, aunque sabemos perfectamente que cuando nosotros le dijimos sí al Señor, sí te acepto, a partir de entonces, Él transforma nuestra vida. Pero nos acordamos de aquellas cosas. Por eso que ahora lo leemos así en el versículo 17. Así que todo buen árbol da buenos frutos. Quiere decir que a partir de entonces usted y yo no podemos dar frutos malos. No debemos dar frutos malos. No, en ninguna manera. Porque si eso llega a ocurrir, entonces estamos sentenciados. Porque a lo mejor estamos pensando, no, pues al rato vuelvo a agarrar mi camino. Pero no es así. Fíjese que la Biblia dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Si lo vemos de esta otra manera que el tema nos lleva, si mi adoración a Dios, si yo no doy testimonio, si yo no reflejo mi adoración a Dios, si yo me regreso, si yo hago caso omiso, si yo no valoro lo que Jesús hizo por mí, entonces dice, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. En Lucas, en su capítulo 6, el versículo 45, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por esto ¿qué nos dice? Que todo buen árbol no puede dar malos frutos. Todo buen árbol no puede dar malos frutos. Mis hermanos, esta parte es la que nosotros debemos de siempre considerar. El que la obra que Jesús hizo en nosotros, hermanos, es una obra maravillosa, porque sin Él nosotros
vivíamos perdidos, sin esperanza, éramos reos de muerte y no teníamos la oportunidad de poder pues ser salvos. No la teníamos, vivíamos sin Dios y sin esperanza. Pero por eso que nosotros tenemos que valorar el que Jesús haya llegado a nosotros y retener todo ello para no dar malos frutos, para ya no dar malos frutos. Miren, el Señor Jesús mismo en Mateo, en su capítulo 3 y el versículo 10 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así es que hay un juicio, mis hermanos, hay un juicio. El que si usted o yo retrocedemos, entonces tenemos un castigo severo. Encontramos a través de la palabra de Dios que cada vez que nosotros nos retractemos, vamos a ser sancionados. Por ello que en esta noche yo quiero invitarle a usted para que podamos juntos reflexionar en la palabra de Dios. Mire, en el libro de Hebreos, en su capítulo 6 y el versículo 7 y 8 dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Hermanos, yo creo que lo que Dios demanda de usted y de mí es precisamente esto: que usted y yo seamos una iglesia en la que Dios quiere que nosotros seamos. Ser esa iglesia, ser esos hombres, ser esas mujeres, que podamos a través de nuestra adoración el poder traer almas a Dios, el poder llevar almas a Dios. Que en nuestro diario vivir usted y yo podamos reflejar a Jesús. Que usted y yo, durante el tiempo que Dios, a partir del día en que el Señor llegó a nuestra vida y Él nos permita vivir, siempre podamos estar rendidos y postrados a Él y siempre estar dando evidencia, siempre estar reflejando que Cristo vive en nosotros. Yo creo que en esta noche podemos hacernos una pregunta: ¿cómo reflejamos nuestra adoración a Dios cuando alguien nos daña? ¿Cómo la reflejamos? Es precisamente aquí a donde usted y yo debemos de
pensar en esa obra maravillosa que hizo Jesús en nosotros. Hermanos, nosotros, usted y yo, tenemos que ser respetuosos con las personas. Si bien Dios nos dotó de temperamento y de un carácter, bueno, pues este tiene que ser agradable a las personas. Entonces aquí debemos de pensar en que usted y yo no podemos formar una mala imagen de algún hermano o cualquier otra persona, aunque no sea cristiano. No podemos formar una mala imagen de él. No podemos hablar mal de él. Es posible que cuando yo no esté de acuerdo en alguna cosa, le falte el respeto o no quiera llevar a cabo lo que me está indicando. Entonces, hay muchas cosas que puede hacer que se opaque ese reflejo de Jesús hacia los demás. Mire, en nosotros no podemos mentirle a Dios. Él nos conoce perfectamente. Por lo tanto, entonces, siempre en nuestro diario vivir, siempre tenemos que ser esas personas respetuosas, amistosas, personas que perdonen cualquier adversidad, cualquier situación. No debemos mentir, no debemos engañar, y podemos hacer una lista enorme de situaciones que eso opaque y que dejemos de reflejar la adoración a Dios. Recordemos que Dios es omnisciente. Omnisciente es esa palabra que viene del latín, omnis, es todo, y ciencia, o sea, Él sabe y conoce todo, es decir, Él es un conocimiento absoluto de todas las cosas. Así es un atributo propio de Dios. Por lo tanto, no podemos a Él mentirle, engañarle. Si nosotros estamos enojados con alguien, pero le mostramos una sonrisa y todo, lo que decía hace un momento, nuestra adoración debe ser el reflejo de Cristo en nuestro diario vivir. En esta noche yo quiero invitarle a usted para que podamos tener en mente estos versículos que hemos leído. El versículo 16 del capítulo 7 de Mateo inicia: por sus frutos los conoceréis. Y el versículo 20 termina diciendo: así que por sus frutos los conoceréis. Aquí están implícitos los dos frutos, el malo y el bueno. Pero nos interesa mucho el fruto de usted, hermano, el fruto del cristiano, el fruto de la iglesia universal. Es lo que nos interesa mucho, el buen fruto de esa iglesia. Así que, por nuestros frutos, nos conocerán. Yo quiero invitarle con todo mi corazón que posiblemente nos cueste mucho trabajo, pero con la ayuda de Dios siempre tenemos que doblegar ese nuestro yo. No se tiene que levantar de nosotros, y que siempre por la circunstancia difícil que estemos pasando, siempre podamos reflejar a nuestro Dios. Siempre, en todo momento, podamos reflejarlo.
que en esta noche sea su Espíritu Santo trabajando en la vida de esta congregación que conformamos cada familia, y que diariamente podamos estar revisando nuestra vida espiritual. Yo quiero invitarle a usted para que juntos oremos a Dios. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, en esta noche te agradecemos infinitamente porque a lo largo de este mes de febrero nos damos cuenta tu interés, ese interés por tu iglesia, ese interés, Señor, que quieres que tu iglesia sea una iglesia muy especial, sea una iglesia agradable a ti. Es la iglesia que nuestro Padre Eterno quiere que nosotros seamos, que seamos esa iglesia que nos interese, que nos siempre podamos transmitir y practicar tu sana doctrina, que seamos esa iglesia que nos interesemos por vivir unida, que seamos esa iglesia valiente para compartir la palabra de Dios, que seamos esa iglesia donde la adoración a ti, mi Dios Trino, sea nuestra forma diaria de vivir. Que todas las personas que están en nuestro entorno, todas las personas con las que nos relacionamos, que todos nuestros hermanos con los que convivimos en la iglesia, que todos, cada uno de nosotros, podamos reflejar nuestra adoración a ti. En esta noche, Señor, te agradecemos infinitamente por ese interés, Señor, que tú siempre has tenido, porque seamos una iglesia que te adore, que siempre podamos estar levantando tu nombre en alto, que en todo momento, Señor, nuestras acciones, nuestra actitud pueda ser agradable a ti. Te agradezco infinitamente la oportunidad, Señor, que nos das de reflexionar durante este mes, Señor, lo que tú deseas de nosotros. Muchas gracias te damos, mi Dios y Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, Dios les bendiga mucho y bueno, un abrazo fraternal.
y darle gracias a Cristo por todas las situaciones que hemos pasado. Hoy desde su casa, dígale gracias, levantamos nuestras manos en señal de gracias.